Aleluya. En el timón de mi barca, ya no estoy solo, tú estás conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. De mi barca. Tú eres rey, tú eres rey. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En mi barca no hay temor, si Dios está en el timón. De mi barca, de mi barca. Bendigo de una manera especial a todo aquel que se conecta en esta preciosa mañana a través de Facebook Live. Habla su hermano evangelista Cristian Castro. Quiero compartir una palabra con todo el que nos sigue a través de estas redes sociales. Amén. Está citada en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1, desde el verso 1 en adelante. Libro escrito por nuestro hermano Lucas. Amén. Aleluya. Si Dios está, conéctate. Quiero compartir una palabra muy preciosa esta mañana. Aleluya. Está en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1. Específicamente en el verso 3 está la cita que quiero hacer hincapié en esta preciosa mañana. Se titula número 40 y quiero hablar sobre este tema. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, hablando nuestro hermano Lucas, gran escritor. Dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Amén. Dice que, repito la cita, dice, a quien también después de haberse padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Mayormente las personas siempre enfocan, cuando van a hablar del libro de los Hechos, en esta parte aquí, siempre se enfocan mayormente en el tema del ascenso, de la resurrección y algunos puntos, y sobre la manifestación del Pentecostés, que está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero nunca han enfatizado realmente, o he escuchado pocas prédicas hablar sobre el tiempo que duró Cristo en la tierra después de su muerte, entre la muerte y el ascenso de Cristo. Que el ascenso se da en el mismo capítulo 1 del libro de los Hechos, mas sin embargo los evangelios muestran de la manera que Cristo murió en la cruz del Calvario y cómo fue enterrado. Gloria es el nombre de Dios. Pero hay un periodo de 40 días que estipula la palabra, que el único libro que lo da detalles sobre él es el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, que habla que Cristo duró 40 días después de la muerte. 40 días se estipulan que duró Cristo. Hay un tiempo establecido ahí, según el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3. Pero me llama la atención que el escritor del libro de los Hechos hace mención de esto realmente. Es el único en la Biblia que hace mención sobre el número, la cantidad de días que Cristo duró después de su muerte. Y hay muchas cosas de qué hablar en esos 40 días que Cristo duró, porque la Biblia habla claramente que los evangelios cuentan de la manera que murió, de la manera que caminó, se manifestó, los milagros que hizo, pero no cuentan ese periodo tan... La Biblia no da muchos detalles sobre el periodo de los 40 días que Cristo duró, realmente. Pero en esos 40 días que Cristo duró, dice la palabra, según el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 8, que Cristo se le apareció a más de 500 personas. Amén. Y muchos fueron privilegiados porque lograron verlos en ese periodo de los 40 días. Si usted va al libro de, por lo menos, del Juan capítulo 20, verso 11, ahí habla de que Magdalena
y María fueron testigos de haber visto a Cristo después de su muerte. También el libro de Lucas capítulo 24, verso 13, camino a Emaús, algunos discípulos se encontraron con Jesús. Pedro también tuvo la experiencia de haber conectado con Cristo después de su muerte, según el libro de Lucas capítulo 24, verso 35. Amén. Dice, y en el último a quien se le apareció fue al apóstol Pedro, que está en el libro de Corintios capítulo 15, verso 8, desde el verso 15 al 8. Dice, en el último término se me apareció también a mí, que soy como, dice el apóstol Pablo, que se muestra como un abortivo a mí, ahí. Ahora, ¿qué pasó en ese periodo? En ese periodo de esos 40 días, ¿sabe que se levantó una persecución? El cuerpo de Cristo fue custodiado en donde fue enterrado, donde fue puesto, en la tumba que fue puesto, fue custodiado, ya que se creía que, como él había profetizado que se levantaría el tercer día, los romanos entendían que Cristo o los discípulos de Cristo iban a tomar el cuerpo para que se manifestara realmente, para que la gente entendiera o pudieran creer realmente que lo que él había dicho tuvo cumplimiento. Y por eso ponen a esos guardias a la puerta de la tumba para impedir que se cumpliera lo que se había dicho a través del profeta, del ministro, amén, de Jesús. Sabe que se levanta una gran persecución contra los discípulos en esos periodos de 40 días. Muchos empezaron a dudar, muchos quizás intentaron perder la fe, otros se fortalecieron más, muchos se agruparon, otros se desplazaron quizás a diferentes localidades de Judea, de Samaria, etcétera, etcétera. Pero fue un tiempo duro, un tiempo muy difícil, ese tiempo de los 40 días, un tiempo de grandes secuelas, de grandes preguntas, muchos se cuestionaron quizás y se preguntaron qué pasará después ahora, que ya que nos han quitado a nuestro maestro, ya que nuestro maestro ha muerto, ya que nuestro maestro ha sido crucificado, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con lo que hemos ministrado durante 3 años y medio? O el tiempo que Cristo ministró, ¿qué va a pasar con lo que enseñó, con lo que ministró? Muchos se preguntaban, yo me imagino que los discípulos se preguntaban ese tipo de cosas. ¿Qué iba a pasar en esos 40 días? ¿Cómo ellos iban a poder mantenerse en esos 40 días? Si se escondían en cuevas, se escondían en catacumbas por la situación que se estaba viviendo en el momento. Amén. Era una situación muy difícil, prácticamente una situación que ponía a prueba la fe de aquellos hombres que habían caminado con Cristo en un tiempo determinado. Amén. Ponía a prueba la fe de ellos. Muchos quizás se levantaron con fe y creyeron a lo que Cristo había profetizado, que se levantaría el tercer día. Otros empezaron a dudar, como Tomás, que la Biblia refleja que dudó, tuvo miedo, tuvo temor realmente. Pues incluso cuando Cristo se le aparece, le dice, Tomás, mete la mano en la llaga. Ahora, el número 40 aparece en muchas ocasiones en la Biblia. Y yo ministré un mensaje hace un tiempo, en junio del 2019, sobre este tema, que no esperábamos que ahora, como se está hablando de cuarentena, no esperábamos que quizás no habíamos tocado este punto. He visto amigos como Peter Terrero, que ha tocado el punto del número 40, algunos lo han hablado, pero yo quiero hablar porque se está hablando de cuarentena y se está hablando de 40 días. Y hay que ver la posición de la iglesia y lo que pasaba en el periodo de los 40 días. Siempre cuando se habla de 40 días se habla de cambio, se habla de transición, se habla de un tiempo de prueba, de un tiempo de madurez, de un tiempo de transición, de un tiempo de cambio, de una generación a otra. Eso es lo que se habla, eso es realmente lo que se habla del número 40. Se habla de un tiempo de cambio, de un tiempo de transición. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Amén. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 7, verso 12, ahí nos damos cuenta que el número 40 se manifiesta. Se hace mención de él cuando hubo 40 días y 40 noches de lluvia. La Biblia dice que hubo 40 días y 40 noches en el libro de Génesis, capítulo 7, verso 12. La Biblia habla de que también Noé duró 120 años, que dividido entre 3 da 40. Pero ¿qué se buscaba en ese tiempo de los 40 días de lluvia realmente? Ahí iba a morir una generación y se iba a levantar una generación distinta, ya que la Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 6, que Dios y se arrepintió de haber creado al hombre, dice, y los designios de los hombres eran de continuos al mal. Quiere decir, todos los designios de los hombres eran
direccionado hacia el mal. Por lo tanto, Dios había determinado radicar, producir un cambio en la tierra sobre la humanidad. ¿Ven? Y había una generación que tenía que morir y una se iba a levantar con una mentalidad distinta. Por eso Dios decide sobreguardar a Noé en ese tiempo. Y Noé dura 120 años construyendo una barca, el cual él y su familia lograron penetrar. Es un tiempo transitorio que se ve ahí, un tiempo de cambio, un tiempo donde hay una generación que es sepultada y otra se levanta con una mentalidad diferente. Es un periodo de cambio donde se levantaría una generación con una mentalidad diferente. Así yo creo que está pasando en este tiempo. Es lamentable, pero se está hablando de cuarentena, se está hablando de 40 días. Yo creo 100% que esto que está pasando en el mundo, esto que está pasando a nivel mundial, va a traer cambio. Cambio en todo el sentido de la palabra, tanto económico, tanto espiritual y tanto mentalmente también. Porque hay iglesias que van a empezar a caminar diferente. Hay iglesias que van a ser sacudidas, estremecidas. Hay miembros que van a morir. Hay miembros que no van a volver a levantarse. Hay pastores que van a morir en esta situación. Pero hay una iglesia que Dios va a levantar nuevamente, con más fuerza, con más intensidad, con más fe, con más fervor. Gente que ahora se encuentra en un periodo de cuarentena en su casa, pero han tenido que hacer altar ahí en su casa. Han tenido que conectar. Gente que estaban desconectada de Dios, pero han tenido que conectar por la situación que estamos viviendo. Entonces yo creo que 40 habla de cambio, no solamente físicamente, no solamente en términos económicos, en términos sociales, sino también en términos espirituales. Iglesias que habían perdido el enfoque, que habían perdido la dirección realmente de lo que es el Evangelio. Iglesias que hoy en día van a retomar el camino que nos corresponde, que es ministrar salvación, que es ministrar esperanza, que es ministrar oportunidad a aquel que no la tiene. Iglesias que estaban enfocadas quizás en solamente mostrar un evangelio muy diferente al que Cristo predicó. Van a tener que direccionar nuevamente su vida y volver al inicio, al principio, a la senda antigua. Y cuando hablo de senda antigua no estoy hablando de términos despectivos, de doctrina, estoy hablando de principios, estoy hablando de ir a los principios de nuestros padres espirituales. Amén. Hay muchas cosas que se han venido manifestando en las iglesias desde hace mucho tiempo que no son ni siquiera bíblicas. Iglesias que le han hecho de su culto un culto a hombres, que han le quitado el lugar a Dios, que le han quitado ese lugar que a Dios le corresponde dentro de la congregación y celebran culto, pero no direccionado a Dios, sino direccionado a los hombres realmente. Yo creo que eso va a cambiar en este tiempo. Yo creo que va a cambiar porque hay gente que se van a levantar y van a levantarse con una mentalidad diferente y habrán más hombres espirituales, habrán gente que tiene palabra, pero también habrá más manifestaciones. Yo creo 100%, estoy más seguro de que esto va a pasar en la iglesia. De que esto viene cambio, señores, viene cambio en todo el sentido que lo podamos entender. Sabe que la iglesia se ha desenfocado. Hay una iglesia que se ha desenfocado de lo que realmente es su rol dentro de la sociedad. Nosotros como iglesia estamos para producir cambio dentro de la sociedad. Mas, sin embargo, nosotros como iglesia no hemos mostrado como que si no le importa esta sociedad, si no le importa lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que está sucediendo en todo lo que tiene que ver con la gente que no conoce de Dios, con la gente que no conoce de la salvación. Hoy en día habían algunas iglesias que ministraban más el materialismo, más lo que podemos poseer, la doctrina de la prosperidad, muchas cosas, hermano. Mas, sin embargo, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje que confronta, el mensaje que direcciona, el mensaje que alinea, el mensaje que endereza, se ha ido escaseando en los púlpitos, se ha ido escaseando en los altares. Por lo tanto, yo creo que como hubo cambio en los tiempos de Noé, como hubo un tiempo de transición, Dios así trae un tiempo de transición en la iglesia, donde hay pastores y líderes y ministros y evangelistas que vuelven y retoman su posición y entienden el rol que le corresponde a la iglesia en este tiempo. Es un rol que no podemos desenfocarnos. Cristo vino a servirle a la gente, no para servirse de la gente, sino a servirle a la gente. Incluso Cristo hizo empatía en diferentes puntos, con diferentes tipos de personas. Con la samaritana, hizo empatía con la mujer del flujo de sangre, hizo empatía en muchas situaciones y condiciones de la gente. Y necesitamos una iglesia que sea empática, que haga empatía con aquel que está necesitado, que haga empatía con aquel que necesita realmente una palabra de liberación y una mano ayuda. Por eso yo creo que este número
trae cambio realmente, y creo que es un tiempo donde Dios sacude la iglesia, donde Dios sacude la iglesia de una manera fuerte para producir un cambio. Había gente que habían perdido todo su anhelo, todo su deseo de poder escalar, de poder crecer dentro del Evangelio, de poder enfocarse directamente en su llamado, en lo que Dios le había depositado en ellos. Mas, sin embargo, en este tiempo de reflexión, en estos 40 días donde nos encontramos en nuestra casa, vamos a tener que volver a reiniciarnos, amén, a volver a empezar y a empezar a pensar diferente de cómo pensamos. Alabado sea el nombre de Dios. Porque esto es un tiempo, hay muchas congregaciones, porque en este tiempo hay muchas congregaciones que Dios ya no es el centro, como decía, que la gente que está ministrando tiene un espíritu, hay gente ministrando los altares, ministrando los púlpitos con espíritu cauterizado, hermano, tratando de llevar liberación, mas sin embargo ellos no están liberados. Y eso tiene que cambiar en este tiempo, eso tiene que ser diferente en este tiempo. Predicadores que se han enfocado mayormente creen como que esto es una máquina de producir dinero, como que el evangelio es una forma de producir dinero, de producir recursos, de ellos sobrevivir a través de este asunto. Han convertido muchos predicadores el evangelio en un mercadeo, y es lamentable, hermano. Pero esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Todo aquel que me esté escuchando a través de las redes tiene que reflexionar en este tiempo de cuarentena y de reflexión, y entender que el evangelio, Cristo pagó el precio ya. Y que no podemos condicionar el evangelio a lo que nosotros pensamos, sino a lo que Cristo ya manifestó en el principio. A lo que Cristo realmente nos ha llamado a ser dentro de esta sociedad, dentro de este mundo, a ser diferente y a predicar un mensaje de esperanza y de salvación y de vida eterna. Amén. Cualquiera en este tiempo, o tiempos atrás, cualquiera profetizaba, cualquiera es profeta, cualquiera es ministro, cualquiera levanta una iglesia. Es lamentable, son cosas que están pasando en lo que tiene que ver en el evangelio. Cualquiera levanta una iglesia, levantaba una iglesia, cualquiera se denominaba apóstol o ministro. Yo creo que en este tiempo Dios va a sacudir y Dios va a levantar hombres verdaderamente apasionados, que amen hacer la obra, que amen lo de Dios realmente, que se entreguen a lo de Dios con una intención desinteresada realmente. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y nosotros somos llamados directamente a ser bendecidos por a través de la mano de Dios. Dios utiliza a los hombres para bendecirnos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendigo de una manera especial a todo aquel que está conectado a través de Facebook Live. Hay un tiempo de preparación. También 40 habla de preparación, hermano. 40 habla de un tiempo de prueba. 40 habla de un tiempo de preparación, de un tiempo de formación, de un tiempo donde Dios te quita, pero también te pone, de un tiempo donde Dios te forja, donde Dios te prepara, donde Dios te capacita, donde Dios te corta, donde Dios te forma de una manera especial. Y lo vemos en la Biblia, en el número, en el tiempo de la vida de Moisés realmente. Si usted estudia la vida de Moisés, usted ve que Moisés tuvo 3 tiempos diferentes en la vida de él. La Biblia habla de que duró 40 años, hermano. 40 años siendo preparado para ser faraón, siendo capacitado para ser faraón, siendo entrenado ahí para ocupar un rol como faraón de Egipto. Más sin embargo, después de 40 años, dura 40 años más en Madián, al lado de Labán. 40 años más, hermano, en Madián. Entró 40 años en Madián, siendo preparado no simplemente en lo secular. Ahí Dios lo forma como pastor, ahí Dios lo prepara como pastor. Ahí Dios esa parte espiritual, Dios la forja, Dios la prepara, Dios la capacita para llevarlo 40 años al desierto en un tiempo determinado. Recuerden que Moisés tuvo el encuentro espiritual, la conexión espiritual que tuvo Moisés, la tuvo en el tiempo que duró en Labán, acerca de Labán, en Madián. Ahí Moisés tiene el mayor encuentro que tuvo en todos los tiempos con Cristo, con Dios en ese momento. Le dice que él veía una salsa aquel día, mas no se consumía. Y ahí recibe el llamado, ahí recibe la responsabilidad del liderazgo que le costaba sacar ese pueblo que estaba cautivo. Tenía 430 años cautivo en Egipto. Mas sin embargo, Dios lo forma primero en la mano del faraón, lo lleva a Madián y lo forma en lo espiritual, y después lo lleva nuevamente a Egipto para hacer cumplir su palabra a su tiempo. Y hay 2 periodos ahí. Moisés dura 40 años en Madián, pero dura también 40 años, hermano, en Egipto.
Y 40 habla de preparación, 40 habla de prueba, 40 habla de un tiempo de preparación donde Dios te prepara. Así que yo creo que hay hombres de Dios, mujeres de Dios, ministros de Dios, que son preparados en estos 40 días, en este tiempo que no ha durado estar en cuarentena. Hay gente que Dios lo está preparando mentalmente para lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Porque los afanes, la ansiedad, el diario vivir, lo que nos ha tocado vivir diariamente, hermano, en esta sociedad que va muy rápida, esta vida va rápida, muchas veces nos desenfocamos, perdemos nuestro enfoque y nos direccionamos en otras cosas. Entonces, en este tiempo de cuarentena, Dios enfoca a muchos ministros, enfoca a muchos pastores, enfoca a muchos evangelistas, enfoca a muchos siervos que han sido llamados para ser punta de lanza en este tiempo, hermano. Amén. Y así como Dios preparó a Moisés, tanto lo secular como lo espiritual, así Dios está preparando gente. Gente que tiene la capacidad para hacer las cosas. Gente que tienen las herramientas para hacer las cosas, pero se habían detenido por el problema de la ansiedad, del trabajo, por el problema de lo que está sucediendo en nuestras vidas muchas veces. Éxodo capítulo 24, verso 18 dice que Moisés duró 40 días y 40 noches, hermano, en el monte de Sinaí. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es decir, hubo un tiempo donde se establece, por eso yo hablo del número 40, porque es repetitivo la Biblia en muchos puntos diferentes. Y si usted va al libro de los evangelios, la Biblia dice que Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando. Entonces, Cristo se estaba preparando para empezar el ministerio, para que los milagros, las manifestaciones empezaran a verse a través de la gente, a través de él. O Dios, hubo un tiempo de preparación, un tiempo de conexión, un tiempo donde Dios nos enseña a través de esos 40 días que muchas veces Dios tiene que prepararnos, capacitarnos para llevar a cabo una misión sobre esta tierra. Esto no es que sé hablar de otra lengua y que sé 2 citas de la Biblia y voy para la calle a ministrar. Esto es un tiempo, estamos hablando de un tiempo donde Dios te capacita primero. Estamos hablando de un tiempo donde Dios te prepara primero, un tiempo donde Dios te forma primero para después vivir. Miren, Moisés duró 80 años, hermano, para poder Dios utilizarlo. 80. Y a la edad de 30, quizás a la edad de 30 años, Cristo se va al desierto. Y dura 40 días en ayuno. Y después empiezan los milagros, empiezan las manifestaciones. Si vamos al libro de Josué, capítulo 14, verso 6, dice, hablando Caleb, dice, yo en edad de 40 años, cuando Moisés sirvió de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el asunto como él lo tenía en su corazón. 40 representa madurez. 40 representa un tiempo de madurez. Representa madurez. Caleb a la edad de 40 años, hermanos, recibe el llamado de ir a la tierra y de conocer la tierra. Amén. Y no solamente tenía 40 años, sino que también los 12 espías que son enviados duran 40 días ahí, conociendo, entendiendo lo que estaba pasando en esa tierra. Los 12 espías duran 40 años. Si usted va al libro de los Reyes, la crónica, usted se da cuenta que también tanto Saúl, tanto David como Salomón duraron 40 años cada uno en el periodo en el Reino Unido. 40 años duró Saúl, 40 años duró David y 40 años duró Salomón. Cuando usted va al libro de Jonás también, usted se da cuenta que también Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a predicar, a entrar por la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Quiere decir que Nínive iba a ser destruida durante 40 días, hermano. 40 días. 40 siglos hay entre Adán y entre Cristo, hermano. 40 siglos hay entre Adán y entre Cristo. Por eso 40 habla de madurez, 40 habla de preparación, 40 habla de cambio, 40 habla de transición, de examen. Amén. Hay gente que están siendo examinados en este tiempo. Hay gente que están siendo examinados en este tiempo y Dios lo prepara en este tiempo. Gloria es el nombre de Dios. 40 días
pasan para que el embrión se convierta en feto. Y cuando hablo de prueba y de madurez, recuerden que también Elías, camino a Oreb, duró 40 días. Elías, después de haber tenido una victoria en el libro de Reyes, capítulo 18, degolló 400 profetas de Aser y 400 profetas de Baal. Después de haber tenido una gran victoria, recibe una amenaza de parte de Jezabel y se aflige, le da permiso a la aflicción en su corazón y dura 40 días y 40 noches camino a Oreb. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Cuál es el rol realmente de la iglesia? ¿Qué debemos hacer como iglesia nosotros, que nos ha tocado este tiempo vivir? Nosotros de esta generación que no habíamos conocido lo que se llama, lo que es una pandemia realmente. ¿Qué somos llamados a hacer como iglesia? Somos llamados a mostrar luz, hermano. Somos llamados a mostrar esperanza. Somos llamados a mostrar una alternativa, una salida para aquel que está desesperado, para aquel que está traumado, para aquel que está lleno de desesperación. Somos llamados a mostrar un camino de esperanza, pero un camino de esperanza claro y transparente, que no se vea en palabras simplemente, sino que se vean manifestaciones de hechos de nosotros mismos. Un evangelio práctico, un evangelio que la gente lo vea a través de nuestro diario vivir y nuestra manera de vivir. Según la ciencia, 40 días pasan para que el embrión se convierta en feto, cuando hay una fecundación, hermano. 40 semanas dura una mujer para dar a luz, para que nazca una criatura. Entonces, yo creo que este es el tiempo donde nace una nueva iglesia, hermano. Y no hablo de una iglesia, hablo en el término de iglesia, hablo en términos general, a nivel mundial, hermano. Este es el tiempo donde nace una nueva iglesia. Porque si vamos al libro de los Hechos, cuando la iglesia ha sido más presionada, más perseguida, es cuando la iglesia se ha levantado con más fuerza. Así que yo creo 100% que esto es un tiempo donde la iglesia se levanta. Donde la iglesia se levanta y da a conocer realmente a Cristo. Porque el enfoque de nosotros 100% debe ser Cristo, hermano. Que la gente conozca a Cristo. Que la gente le dé la oportunidad a que Cristo entre en su vida. Toda nuestra plataforma, todo nuestro medio, todo lo que podamos usar para predicar a Cristo, usémoslo, hermano. Todo lo que podamos utilizar en este tiempo para predicar a Cristo, usémoslo. Así que bendigo de una manera especial a todo aquel que me ha escuchado, todo aquel que está conectado ahí. Y hay gente que se están preocupando que si esto va a pasar o no va a pasar, que si cuándo va a pasar o no va a pasar. Preocúpese porque su vida espiritual esté fortalecida en este tiempo. Preocúpese por direccionar su vida a la cruz. Preocúpese por levantarse nuevamente y ocupar su rol dentro de esta sociedad como lo que usted ha sido llamado a ser, cristiano evangélico. Ocúpese o preocúpese por cambiar su manera de vivir, cristiano, por cambiar su manera de pensar, preocúpese por darle permisidad a Dios para que empiece a forjarlo, a prepararlo y a capacitarlo para lo que Él quiere hacer a través de usted. Este evangelio es para gente que amen y que sean apasionados de esto, gente que tengan responsabilidad, gente que entiendan realmente qué es el evangelio. Amén. Preocúpese por conocer a Dios en este tiempo de cuarentena. Preocúpese por conectar con Dios en este tiempo de cuarentena. Haga altar en su casa. Ayune. Conságrese en su casa, porque esto no es un tema de que tenemos que ir al templo, a las cuatro paredes. Esto es un tema de que fuera, dentro del templo, somos lo que somos. Amén. Porque el enemigo de hace tiempo ha venido enfocándose en dañar la identidad de lo que somos. Somos iglesia, somos un cuerpo, somos cristianos evangélicos, hermano. Porque ahora cualquiera es llamado cristiano en la calle, pero la iglesia tiene que dejarse sentir como lo que somos. Un cuerpo diferente, un movimiento diferente, un movimiento que tiene como norte enseñarle a la gente que aquí hay esperanza, vida eterna y salvación. Dios bendiga a todo aquel que se ha detenido a escucharme un momento. Y quiero orar en este tiempo, quiero orar por la iglesia de Dios. En sentido general, quiero orar por la iglesia de Dios. Quiero bendecir de una manera especial a todos esos líderes que se esfuerzan para que el evangelio no se detenga. Amén. Así que, Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos de una manera especial
a todo oyente, a todo que está ahí escuchándonos a través de tu palabra. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú fortalezca a cada líder, cada pastor, Dios mío. Señor, aquellos que están necesitados, aquellos que están, Dios mío, preocupados por la situación que se está viviendo, locales cerrados, Dios mío, tienen que pagar renta,